Es un mapa, como veis, de Italia, porque el Renacimiento empieza en este lugar. Hay tres protagonistas: las ciudades, con su riqueza, con el comercio, con los viajes. El segundo protagonista son las familias, son esos mecenas que les gusta el artista, que es el tercer protagonista, y compiten entre estas ciudades por tener a los mejores. Fijaros, tenemos aún la ciudad de Florencia, todos la tenéis unida a la familia Medici. Está Fray Angelico, Masaccio, bueno, estáis viendo todos, Botticelli. Todos estos pintores os suenan y los veis. El tema es lo importante que han sido en la actualidad, de ahí que los conozcamos todos. Tenemos un Padua, un Venecia, una Umbría, donde Mantegna o Bellini van a marcar también momentos absolutamente claves. ¿Por qué es importante la ciudad también? ¿Por qué es importante este complejo que estáis viendo vosotros ahí? Tenéis que tener en cuenta que ahora empezamos con un humanismo. Se pasa, y una cosa muy importante, no perdáis de vista, el Renacimiento nace en Italia casi 100 años antes que en el resto de Europa. Es ese 400, 1400, es el siglo XV, pero es 1400. Mientras el resto de Europa está, por ejemplo, España, aún estamos tratando de unificar y de que Granada llegue pronto a ser el punto de unidad. Aquí en Italia hay un desarrollo tremendo. Vamos a ver ese humanismo que va a centrar no solamente la religión, sino las fuentes antiguas. Vamos a hablar a lo largo de todas estas clases de Ovidio, de Virgilio, de Cicerón, pero también vamos a hablar de las novedades, como es todo un desarrollo científico, una creación de la perspectiva. Vamos a hablar también de cómo se mezclan en distintas ciudades también formas, temas, técnicas distintas, como va a ser el óleo, etc. Tenemos una Florencia, hemos empezado con un Fray Angelico, en el que vamos a ver a lo largo de la clase mucha tema de la Anunciación. Me gusta comparar estas dos obras para que veáis cómo es el primero que aún sigue dentro del goticismo, con esos dorados, pero al mismo tiempo empieza a introducir la perspectiva como el volumen, la situación espacial de los personajes. Unos colores muy brillantes, pero aún al temple, y veis una de las características también de este momento: pintura pequeña en tabla, en madera, para colocar encima de un altar o para una casa particular, pero también fresco. La pintura al fresco, y en este caso estamos hablando nada menos que del convento de San Marcos, donde vivió Fray Angelico, reúne toda una serie de imágenes absolutamente maravillosas y que están basadas, como estáis viendo, en tema religioso. Aquí tenemos un cambio bellísimo, lo relacionaríamos con la primera parte, que es esa coronación de la Virgen fantástica, y esta obra, y aquí hay una cosa también que os quiero comentar, no es lo mismo ver una reproducción, como podemos ver aquí en una clase, ver una reproducción en un libro o estar delante de la obra, porque esta obra es de esas que tiene una situación pues parecida a la que tenemos de la Victoria de Samotracia en el Museo del Louvre, arriba de toda una escalera. Esta está colocada arriba de la escalera y es una belleza extraordinaria. Cuando llegas parece que te ha metido en situación. Fray Angelico va a trabajar también en el Vaticano, va a hacer justamente el que empecemos a pensar que la pintura esa gótica se ha acabado en Italia. Nos encontramos con Masaccio y veis lo que os acabo de decir, como estamos ante una obra en la pared. ¿Llamaremos a esto interiorismo? Pues por supuesto, esa decoración de los espacios interiores que hacía que las capillas, las propias familias rivalizaran a ver cuál tenía la mejor y con mejor arte. Esta es la capilla del Carmen, bueno, está en la iglesia del Carmen, es la capilla Brancacci, y es donde Masaccio hace algo absolutamente nuevo. Es al que va a estudiar luego Miguel Ángel,
Es justamente, fijaros cómo el cuerpo humano es otra de las características del humanismo, esa vuelta a Grecia y a Roma, ese buscar la belleza en las proporciones, pero Masaccio introduce un elemento nuevo que es la corporeidad del cuerpo, como estáis viendo ahí, a través de las posturas de los cuerpos, pero también se va a utilizar la luz. Por primera vez la luz va a servir para crear el claroscuro. Fijaros la zona entre las piernas de la persona que tenemos colocada, como vemos, vacío. Esa situación de cada cuerpo en el espacio unido a un dramatismo, lo que luego hará Miguel Ángel con la Terribilità. Tenéis esta obra maravillosa de la expulsión del paraíso, donde tanto Adán se tapa la mano, pero la cara de Eva es absolutamente trágica. Una de las pocas imágenes de Eva que no está arrogante. Normalmente la iconografía, tenerlo en cuenta esto. Ahora se está cambiando la iconografía. Vemos también esa utilización de lo que dice Paolo Uccello. Aquí le tenemos, qué bella es la perspectiva. Es también en estos momentos, y conocemos muchas cosas a través de Vasari. Vasari es un teórico posterior, ya es del siglo XVI, que hace una de las primeras obras hablando de los artistas y le atribuye a Uccello precisamente esa frase de qué bella es la perspectiva que os acabo de comentar. La perspectiva sirve para situar en el espacio los objetos, la arquitectura. Veis aquí cómo recrea en estas batallas, la batalla de Santo Romano, una batalla tremenda con los florentinos y los pisanos, de la que hablaremos en historia en otro momento. Veis cómo las lanzas, la manera de colocar incluso esas piernas que veis ahí rojas y blancas, por ejemplo, todo eso está creado para que nuestro ojo se mueva en una dirección, se mueva en la otra, aparecen los escorzos, pero aún con un decorativismo tremendo. La moda tiene mucha importancia ahora porque es una de sus industrias, todos los tejidos, y bueno, pues lo estáis viendo, por ejemplo, en esta obra que tenemos aquí. Estamos yendo muy rápido, pero aquí tenemos a un hombre que hablaremos en otra ocasión también de él, porque es el duque de Urbino, es Federico de Montefeltro en un retrato. Es la primera vez que vais a oír aquí la palabra retrato. El retrato deriva no de la invención, sino de la realidad. Tenemos que ver que la primera persona que habla de retrato es Petrarca, como al hablar de Laura decía que un retrato tiene que hacer presente al ausente. También Cicerón en Amiticia dice lo mismo, como la amistad, el tener esa imagen del amado es importante. Y en estos momentos entra el retrato desde los países del norte, desde los Países Bajos, con una técnica nueva, que es el óleo, con una precisión tremenda a la hora del dibujo, y Piero de la Francesca además es tratadista. Él hace dos tratados, uno sobre la perspectiva en la pintura y otra sobre la luz en la pintura. Y curiosamente sus obras, aquí tenéis una de sus Madonas, donde introduce y mezcla por una parte la arquitectura de la que estamos hablando, la perspectiva, por otra el retrato, veis abajo el retrato de Federico de Montefeltro como donante, un tema que viene de los Países Bajos. Y aquí tenemos este tratado que os comentaba, fantástico, con una imagen que parece modernísima. Y es que, de hecho, muchas de las obras que estáis viendo las han tratado artistas contemporáneos, desde un Botero hasta, por ejemplo, un Carrà, o toda esa pintura simbolista y esa pintura del siglo XX-XXI, que han utilizado las obras de los renacentistas. Piero de la Francesca tiene una obra espléndida, decoración, pintura al fresco, en Arezzo, esa ciudad fantástica, donde había nacido Vasari, donde nacerá, que aún no lo ha hecho. Y tenemos las leyendas de la Santa Cruz, donde veis cómo el volumen de los cuerpos, los cuellos, las cabezas, las telas, luego van a tener influencia en un Cézanne, por ejemplo, como cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y si existe el color es porque hay un volumen que lo sustenta. Aquí arranca esa idea que va a llegar
hasta el momento pues del cubismo. Fijaros, seguimos en el mismo lugar, pero quería que vierais esta, porque hemos hablado hace un rato de la luz como otro elemento que se incorpora. Entonces, veis aquí el sueño de Constantino, que es el momento en que empieza a soñar con la cruz de Cristo, y veis ese claroscuro, esa luz directa, pero también luz reflejada, que luego, cuando hablemos del barroco, acordaros Tintoretto, cómo va a utilizar esa posición de la figura en primer término. Seguimos en el mismo lugar, los caballos, los escorzos, las notas de color con los estandartes, es ese decorativismo bellísimo que mandaba, sobre todo. Y llegamos a un Botticelli que sería ya una de esas figuras que todos conocéis. Botticelli está absolutamente e íntimamente unido a los Medici, a Lorenzo el Magnífico y a Giuliano, al hermano que es asesinado un día de Navidad en la catedral y que hablaremos, es la famosa conjura de los Pacci, que veremos más adelante. Y os digo esto porque Botticelli va a unir, por una parte, la delicadeza, la belleza, que es uno de los presupuestos del Renacimiento, buscar la belleza, la línea espléndida, el dibujo, y aquí tenemos un retrato, también ya con óleo, aunque hay veces que siguen utilizando temple, por eso el color no es tan brillante, pero lo que tiene en la mano es una medalla precisamente de Cosme de Medici, que es el que le llamaban, y pone la medalla padre de la patria. Los Medici acuñaron moneda, tenían todo el puerto de Livorno detrás de ellos con todas sus mercancías, eran banqueros también, ya iremos comentando todo esto, porque os he dicho al principio que la familia era los mecenas, uno de los protagonistas de este momento. Este es el retrato de Giuliano. ¿No os parece modernísimo? Totalmente, fijaros el pelo, esa línea blanca que nos divide el cuello del resto de la ropa. Botticelli le van a utilizar muchísimo después los simbolistas. Vamos a ir viendo cómo él al mismo tiempo es enormemente culto. Ese es el humanismo, que no solamente la cultura, el conocer a los clásicos es para las grandes familias, sino también los pintores, porque tienen que utilizar distintas fuentes para hacer sus obras. Y Botticelli aquí utiliza a Dante en esa bajada de la Divina Comedia, que lo hace también. Alguna os la salto, porque si no, no nos vamos a centrar muy bien. Botticelli representa la estética de la belleza, el Renacimiento. Tenemos una imagen que veis muy bonita de una virgen, donde fijaros que además va buscando la belleza en la línea recta, es lo que hoy llamamos minimalismo, estamos muy acostumbrados a eso, pero la línea que se curva para Botticelli es la que recrea de verdad la belleza y busca los tondos, esas formas redondas para ir situando a los personajes, busca unas vírgenes, esta es la Virgen de la Granada, la anterior es la del Magnificat, ese bellísimo canto, y veis un libro que se supone que es donde aparece reflejada. Otra cosa importante de Botticelli, hace niños gorditos que parecen humanos, frente a esos niños que veremos enseguida de toda la pintura flamenca, ese goticismo en que no existe ese realismo tan grande. ¿Veis la elegancia que os decía? En esas líneas que se curvan, esa imagen de esa Virgen, que diferente, el mismo tema de la Anunciación con los que vimos antes de Fray Angélico, cómo aparece esas ventanas abiertas al fondo para darnos la sensación de profundidad, para darnos un paisaje, pero también esa línea aún muy marcada de dibujo. Siempre hago este inciso, cuando hablamos de dibujo siempre es una característica de Florencia, frente al color, que es una característica de Venecia. Quedaros con esta idea. Botticelli os decía que era culto. No solamente es Dante, sino que aquí lo que ha leído es el Decamerón de Boccaccio. Son unas preciosas tablas que cuentan la historia de Nastaglio, y ya nos metemos en esta imagen, todos habéis visto 1000 veces, y hay veces que en el siglo XX-XXI se ha utilizado para campañas de publicidad,
para decirnos cómo se mueve el pelo. Bueno, no voy a entrar en estos temas, ya lo haremos eso otro día. ¿Veis qué bonitas las telas? Esas telas que se pegan al cuerpo, igual que la técnica de paños mojados. Fijaros, son tres, Venus y Marte, y la primavera. Las tres imágenes las hace a partir de unos versos que hace Poliziano para ensalzar la figura de Giuliano. Yo os he dicho que Botticelli era muy amigo de Giuliano y aquí aparecen, estos personajes les conocemos, son Simonetta Vespucci y se supone que el propio Giuliano. Son esas alegorías del poder, esas alegorías de la belleza que tenemos, de la propia naturaleza. Por cierto, esta obra está ahora en proceso de cambio en cuanto al tema. Seguimos ya y acabamos en este momento con Ghirlandaio. También utiliza el retrato, utiliza, fijaros qué belleza de formas. Este tiene muy mala resolución, pero son esa relación de verdad, de amor entre las personas, entre el abuelo o el nieto, o la anterior que hemos estado viendo. También es decorativo, también hace frescos. Y aquí tenemos los frescos que va a hacer en el Vaticano, los frescos que va a hacer también en otros de las... Aquí tenemos, con ese fantástico Cristo, todo rodeado también de imágenes. Y Ghirlandaio nos está anunciando lo que va a ser la siguiente generación. Fijaros qué Virgen ya metida en un escenario muy diferente, donde hay arquitectura, donde hay retrato, donde plantea un color absolutamente espléndido, y esto pues llegaríamos justo, ¿veis? Esta es una belleza extraordinaria también, esta adoración de los magos. Y dejaríamos Florencia para entrar en la segunda parte del tema.